Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la vida, por la salud. Te damos gracias por el amor que nos has tenido cuando mandaste a tu Hijo para que muriera en una cruz y nos redimiera de nuestros pecados. Te damos gracias también porque sabemos que no tenemos que hacer nada para obtener la vida eterna, porque tú ya lo has hecho. Te damos gracias por ello. Te pedimos que tu presencia se deje sentir en esta mañana, en esta actividad, que el resto del día también podamos vivir conforme a tu voluntad, que podamos vivir vidas que te agraden y que podamos vivir vidas que sean testimonio a aquellos que no te conocen. Te lo pedimos todo en el amor de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Para sustentar Segunda de Samuel, capítulo 12. Capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, a partir del verso 1. Sí, estamos ahí. Dice la expresión, Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 1. Jehová envió a Natanael a David. Dice la expresión, Jehová envió a Natanael a David. ¿Quién es Natanael? Es un profeta, es un mensajero de Dios, es un maestro, es alguien a quien Dios inspiró, capacitó y lo envía con un mensaje a David. ¿Quién es David? David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Quiero partir de ahí. David es la elección de Dios. En algún momento Dios busca a un buen hombre para dirigir al pueblo, busca un buen hombre, a una persona que tenga puro su corazón, a una persona que esté en el camino correcto. De David es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es una expresión muy interesante que hacen de David, es un adjetivo que hacen de David. ¿Quién era David? Bueno, un hombre conforme al corazón de Dios. Y tener el corazón conforme al corazón de Dios lo lleva a que Dios lo seleccione y Dios lo ponga en una posición para dirigir al pueblo, para conducir al pueblo, para sacarlo adelante, no solo para llevarlo a librarlo de algunos enemigos que tenía, sino también para revolucionarlo y llevarlo a una condición espiritual. David es el precursor del templo. David quería hacerle un templo, no lo logra. Dios le dice que sea su hijo, es David. Pero en algún momento, David se equivocó. David se equivoca. Sí, como cualquiera de nosotros se puede equivocar. No se trata de categorizar los pecados mayores, pecados menores. A veces hacemos eso, pero no. Equivocarse es equivocarse, no hay error pequeño. Si algo hemos aprendido, que los enemigos pequeños, esos pequeños virusitos que no vemos y que no medimos, son los que en ocasiones nos tumban. Sí, no hay enemigo pequeño. Jehová envió a Natán a David. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios está interesado en nuestro bienestar, porque Dios envía mensajeros de forma oportunos a nuestra vida y no debemos de perder de vista eso. Dios nos ama, pero también nos corrige y ama la corrección y envía a personas que nos corrijan, envía mensajeros. Dios siempre ha enviado mensajeros, continuamente ha enviado mensajeros, y ese es el caso de David. ¿Sí? ¿Por qué Dios envió a David a Natanael? Bueno, en el capítulo anterior, no lo leemos, en el capítulo anterior se los cuento así por encima. Algunos de ustedes conocen la historia, se las platico para ubicarlos. Dice que en algún momento el rey David, dice según Samuel capítulo 11, que en la época, en la temporada en la cual los reyes salen a la guerra, David no salió a la guerra. Cuando los reyes salen a la guerra, bueno, él por alguna razón no salió a la guerra. Y dice que un día se levantó muy tarde. No sé por qué, pero bueno, se levantó muy tarde. No siempre es bueno levantarse tarde, pero dice que David se levantó tarde. Y cuando se levantó tarde se andaba paseando por su casa. Eso dice según de Samuel capítulo 11. ¿Sí? Un día al caer la tarde se levantó David de su lecho, de su cama, y paseando por el terrado de su casa vio a lo lejos, o por ahí vio a una mujer que no era la de él. Y esa mujer se estaba bañando y no era la de él. ¿Sí? Y le llamó la atención y mandó preguntar por ella. Le dijeron, oye, es Betsabé, pero es casada. Está casada con uno de tus soldados. Y él la manda a traer. No es correcto, pero lo hizo, la mandó a traer. Y estuvo con ella. Y ella quedó embarazada. Y se dio cuenta que estaba mal. Y la corrección que él buscó traer, dice, bueno, manden al soldado a su casa para que cargue con las culpas. Eso lo hace David. Eso hace David. ¿Sí? Pero el soldado no accede, no acepta, no quiere. Él sabe que es tiempo de guerra, no tiempo de estar en su casa.
Y entonces David hace algo muy, muy, muy perverso. Manda con uno de sus generales a que a ese soldado, ese hombre, le dice, mándalo a la guerra, pero ponlo más al frente, en la parte más difícil, ahí donde es más difícil, ahí lo pones. Y cuando lo pongas ahí, aléjense de él y déjenlo solo. Y eso hacen, ¿y qué pasa? Ese soldado muere. Y le dan la buena noticia a David. David, ese soldado ya murió. Y entonces él ahora sí manda a traer a esa mujer, que no es la de él, y la hace y la convierte en mujer de él. Y está ahí su historia. Pero dice que Jehová envió a Natanael, a David. Después de eso, Jehová envió a Natanael. Y le leo la historia, dice, y viniendo a él, Natanael le dijo, Natanael a David, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había criado con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal cosa hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Ahí voy a dejarla por el momento. ¿Sí? Y quiero resaltar, no el pecado de David, porque bueno, todos estamos en alguna condición, no. Yo quiero hablar de cómo Dios nos ama y envía a mensajeros oportunos. Dios envía mensaje oportuno, Dios da palabra oportuna, que no debemos perder de vista. Todos estamos dispuestos a equivocarnos de una u otra manera, tal vez no en esa dimensión, pero pecado es pecado, error es error. Y peor. Dios envía, o peor, sin duda, claro. Pero Dios envía, y eso es lo que no debemos de perder de vista. El asunto es cómo reaccionamos. Y yo quiero resaltar aquí algo. Aquí tienen ustedes a David, a un buen hombre, ¿sí? Porque David era un buen hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que conocía a Dios, un hombre puro, un hombre firme, pero que sin embargo no estaba exento del error. Y me llama mucho la atención, y pudiera decir que ese sería el mensaje. Un hombre que es capaz de reconocer una injusticia. Un hombre que es capaz de reconocer el pecado. Capaz de conocer lo incorrecto, pero no en él. Me llama mucho la atención. Cuando el profeta Natán le dice a David, mira David, hay un hombre rico y un hombre pobre, y el hombre rico hizo esto, está mal. David reconoce lo injusto. David reconoce lo incorrecto. David reconoce lo que no está bien, pero no lo reconoce en él. David no se sintió aludido. Vas a una iglesia, estás en una reunión y están hablando y dices, como que me llegó, como que va conmigo, como que está tirando pedradas, el pastor está tirando pedradas, sacerdote, y pues ¿qué le habrán dicho? Qué bueno que te sientas aludido. ¿Sabes qué? David no se sintió aludido. David no sintió que el mensaje fuera para él. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo pudiéramos estar delante de lo injusto y reconocer lo injusto? ¿Cómo pudiéramos conocer el pecado, identificar el pecado y reaccionar ante el pecado? Y buscar hacer justicia ante el pecado, pero no el propio. Y eso es lo que está pasando en la vida de David. Eso es lo que de pronto puede pasar en nuestra vida. Y eso está mal, por supuesto que está mal. Hay que corregirlo. Y vamos, y hacemos justicia, y corregimos, pero no nosotros. David estaba dispuesto. En ese momento se encendió su furor, se enojó David. ¿Cómo es posible que alguien haya hecho algo así? Vamos, o sea, y que vaya, y que pague, y que reponga. Pero tú, David, ¿no estás reconociendo? Sí. ¿No eres capaz de reconocer el mensaje de Dios en tu vida? Porque es diferente. Reconocer el mensaje de Dios es muy importante, reconocer el mensaje de Dios es valioso, pero no reconocerlo en nuestra vida. No reconocerlo. Luego la gente dice, no, es que vas a la iglesia y te sientes aludido. Qué bueno. Significa que hay sensibilidad en ti. Qué bueno que puedas sentirte aludido. Qué bueno que puedas sentirse ofendido. Mira, David estaba peor. David ni siquiera eso.
¿Hasta dónde había llegado ese buen hombre? Ese hombre conforme al corazón de Dios, ¿hasta dónde llegó? Al punto de no reconocer el mensaje de Dios en su vida. Que llegara un profeta, que Dios inspirara a un profeta, que Dios inspire a un pastor, que Dios inspire a un sacerdote, que Dios inspire a un maestro, que Dios lo inspire y diga, ve, lleva ese mensaje. Y da ese mensaje y lo escuchas y dices, sí, cierto, hay que cambiar, pero yo no. Y eso es lo que está pasando en David. David no se siente así. David no puede identificar su pecado. Y hay una enseñanza, Proverbios capítulo 28, verso 13, se las leo. Dice Proverbios, el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y esa sería nuestra acción constante, aprender a reconocer el pecado en nosotros, no solamente en los demás. Aprender a reconocer lo que nosotros no estamos haciendo bien. Y sí, tenemos muchas maneras de justificarnos. Es que tú no sabes lo que he vivido, tú no sabes lo que he pasado, me he sentido solo, no está bien, es bien difícil. Sí, no, pero no se trata de reconocer los pecados en los demás, es en nosotros. Es sencillo reconocer el pecado en la esposa, ¿no? En los hijos, en la política, por supuesto que no batallamos para reconocer los pecados en los políticos o en los gobernantes, lo que está mal, y debieran, y tienes razón, ahí tienen que cambiar, y señálalo, qué bueno que lo señales. Pero no te olvides de señalarlo a ti. No te olvides de reconocerlo a ti. Que eso es lo que estaba pasando con David. David era un hombre que hacía las cosas en los demás lo correcto, pero no en él. No en él. No pudo reconocer, de alguna manera está encubriendo su pecado y no prospera. Pero dice la palabra de Dios, si lo reconoces, si lo confiesas, te apartas. Libro de Salmos capítulo 19 dice la expresión, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Porque, repito, entender los errores en los demás es relativamente sencillo, pero hacia nosotros mismos, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice la expresión, líbrame de los que me son ocultos. Expresión de David, o expresión del libro de los Salmos que se le atribuye a David. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. En algún momento David reconoce y dice, bueno, líbrame de los pecados que me son ocultos. Ayúdame a salir adelante de lo que yo no reconozco. Pero ¿cómo reaccionamos cuando algo viene y dice, oye, mira, eso que... No me digas nada. No, cambia tú y luego... No, espérame. Que tengamos esa sensibilidad para reconocer. Agradecerle a Dios por los mensajeros que llegan, agradecerle a Dios por los profetas, por los ministros, como le quieras llamar. Como quieras. A final de cuentas, llama a la naturaleza. Y la Biblia dice que en algún momento hasta los animales pueden transmitir un mensaje. Las montañas pueden transmitir tu mensaje en un momento dado. Pero cuando no tienes sensibilidad, puede venir de viva voz un profeta y decirte y señalarte y no darte cuenta. Y en algún momento el profeta le dice, hey, tú eres David, tú eres. Ese eres tú, es tu historia y no te diste cuenta. Estoy hablando de ti y no te has dado cuenta. No estás buscando arrepentirte, no estás buscando corregir, estás buscando ir a hacer justicia en los demás, pero no en ti, no en tu corazón. ¿Sí? Dice la expresión, ¿quién podrá entender sus propios errores? Eso dice Reina Valera. Nácar Colunga, otra traducción bíblica, dice, ¿quién será capaz de conocer los deslices? Y es que deslizar es arrastrar algo con suavidad. Es un desacierto tan sutil, tan gradual, tan difícil de... Vaya, no sientes que te mueve. No sé si alguna vez se han parado en la arena mojada en el mar. Matamoros, bonito. Paras en la arena y la arena se mueve. No se siente. Te estás deslizando. Ya no estás donde debes estar. Un milímetro es mucho. No estás donde debes estar. ¿Qué tan importante es un centímetro? Pregúntaselo a un corredor. Centímetro hace la diferencia. ¿Qué tan importante una bala y quién la libró? Porque la bala pasó a 1 milímetro de esa arteria y salvaste la vida. Estás plantado donde Dios quiere que te plantes. ¿Quién será capaz de reconocer los deslices? Te moviste un grado. Te moviste un grado. Regresa al lugar en donde Dios te quiere. Regresa a ese lugar. Ese es lo más difícil, ¿eh? Porque cuando estás completamente equivocado, bueno,
ya sé que ando mal, pero cuando uso por eso me gustó esta traducción, ¿quién será capaz de reconocer sus deslices? Líbrame, dice la expresión, de lo que me es oculto, que porque a lo mejor está encubierto de mí, yo no lo sé, no me di cuenta. Pero Dios envía mensajeros a nuestra vida. Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Después de esto, David reconoció, pagó una factura muy cara. Pero no deja una enseñanza. Estar dispuestos a admitir amonestación. Salmo capítulo 2, una vez uno de los salmos dice: ahora pues, reyes, sed prudentes y admitid amonestación. ¿Qué era lo que no estaba haciendo David? Es donde se perdió David. Estaba dispuesto a hacer justicia, estaba dispuesto a corregir lo que le parecía mal en la vida de los demás, pero no en el propio. Y ahí nos deja una lección, que podamos tener esa sensibilidad cada uno de nosotros continuamente para corregir, que no vengan a corregirme porque ya de alguna manera yo tomé cartas en el asunto y enderecé lo torcido, y cuando llegara a pasar, si por alguna razón tuviera yo ahí pecados ocultos que no identifico, que no me doy cuenta, que yo les llamo forma de vida, que yo les llamo pues así estado, y así funciona, pero que cuando llegue el mensajero de Dios pueda reconocer el pecado, no estar a la defensiva. No estamos llamados a ser defensores. Para eso el abogado, el defensor es nuestro Señor Jesús. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en Jesús, no en nosotros. ¿Sí? Nuestro trabajo, nuestro reto es reconocer. Reconocer es distinguir. Eso es reconocer, poder distinguir. Y eso es para mí. Gracias, Señor, por el mensaje que llega a mi vida. Reconocer es aceptar culpabilidad. Eso es reconocer mis pecados. ¿Sí? Termino con esto. No se trata de reconocer los pecados. Se trata de reconocer mi pecado. No es reconocer el pecado en los demás. Es bueno, los ayudas. Si es para ayudarlos, digo, no para juzgarlos, ¿verdad? Si es para ayudarlos y rescatarlos, qué bueno. Pero el mensaje es reconocer mis pecados. No los pecados. Reconocer mis pecados, aún los que me pudieran parecer ocultos. No estar de pronto en la posición de David. Te repito, un buen hombre, como cualquiera de nosotros, como cualquiera, un buen hombre que podía reconocer el pecado, pero no su pecado. No le dejó eso. Sí, vamos a orar. Oramos y ya comentamos, oramos y pedimos que Dios nos guíe a toda verdad y que pueda Él guiarnos. Que tengamos la humildad, la sencillez de reconocer cuando hay pecado en nosotros y apartarnos, urgirnos a apartarnos de lo incorrecto. Sí, con nosotros, porque nos guardas y nos libras de todo mal. Gracias, Señor, porque hay palabras, Señor. Tu palabra está cercana, Dios, y podemos escucharla, Señor, y nos animas y nos inspiras a ponerla en práctica. Gracias por eso. Yo te pido por cada una de las familias aquí representadas, por cada uno de los trabajos aquí representados, Señor, que sean guardados continuamente y librados de todo mal, que podamos ser fortalecidos, Señor, y podamos continuar creciendo espiritualmente, de acuerdo a lo que tú nos marcas y tú nos pides, Señor. Llévanos con bien y podamos ser luz, que a donde vayamos, que cada palabra que digamos, Señor, sirva para inspirar, para construir, Señor, para aportar en la vida de los que nos rodean, sabiendo que podemos ser instrumentos tuyos, Señor. Gracias por esto y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Que tú lo apoyes, que tú lo fortalezcas y lo mantengas con ese entusiasmo que tú le has dado, que sea permanente, Señor, para que Él sea un vocero tuyo. La palabra tuya en su boca nos está transformando. Te damos gracias por Él, porque es el vehículo a través del cual nosotros recibimos tu enseñanza. Que no se canse, Señor, que ante nuestras flaquezas Él no se doblegue, que no pierda ese entusiasmo, porque vea en nosotros nuestro error, sino al contrario, Señor, que tú lo fortalezcas y lo guíes para que nos dé el rumbo correcto y permanente para encontrarnos contigo.
Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Amén.